¿Alguna vez te has preguntado si realmente puedes sentir a Dios obrando en tu vida? ¿Cómo puedes estar seguro de que Él está presente, trabajando en lo más profundo de tu ser, cuando tantas veces sientes que su silencio es abrumador? Es una de las grandes incógnitas del camino espiritual. ¿Cómo saber si lo que estás viviendo es parte de un plan divino o simplemente el azar jugando con tu destino? La verdad es que Dios actúa en nosotros de maneras tan sutiles que su presencia muchas veces pasa desapercibida. Estamos acostumbrados a buscar grandes señales, milagros evidentes o momentos de revelación que nos hagan sentir que Él está ahí. Pero lo que solemos olvidar es que Dios actúa de manera cotidiana, silenciosa, en lo ordinario. ¿Qué tal si cada respiración, cada pequeño detalle, cada decisión que tomas lleva implícita la huella de su intervención? Es en lo más pequeño donde a menudo podemos ver la mano de Dios si tenemos los ojos y el corazón abiertos para reconocerlo. Para entender cómo Dios actúa en ti, primero necesitas reconocer que su obra es a menudo misteriosa. No siempre te dará lo que pides, pero te dará lo que necesitas. Esto nos lleva a una pregunta esencial. ¿Cómo puedes discernir si lo que estás viviendo es parte de la voluntad de Dios? Muchas veces experimentamos frustraciones, fracasos e incluso dolor, y nos cuesta aceptar que Dios podría estar permitiendo estos momentos difíciles como parte de su plan. Y es que, a menudo, su obra no se manifiesta en la facilidad o en la ausencia de problemas, sino en el crecimiento que experimentas al superarlos. En los momentos de incertidumbre, cuando parece que todo se desmorona, Dios actúa en ti dándote una fortaleza interior que quizás no sabías que tenías. Es en las pruebas donde la obra de Dios se hace evidente, no porque desaparezcan los problemas, sino porque Él te transforma en medio de ellos. ¿Alguna vez te has dado cuenta de cómo, en los momentos más difíciles, encuentras un consuelo inexplicable? Una paz que no se entiende según los estándares del mundo. Esa paz es un testimonio silencioso de cómo Dios está trabajando en ti, incluso cuando todo parece perdido. A veces, la manera en que Dios actúa en nosotros es como un escultor que, con paciencia infinita, quita las capas de lo que no somos, de lo que nos sobra, para que nuestra verdadera esencia, esa que Él creó con tanto amor, pueda emerger. El proceso de transformación no es fácil, de hecho, puede ser doloroso. Pero ¿alguna vez te has preguntado por qué ciertas situaciones de tu vida te han obligado a cambiar, a ser más fuerte, más compasivo, más sabio? Es posible que esos momentos no sean simples accidentes del destino, sino parte de la forma en que Dios está esculpiendo tu carácter, haciéndote más parecido a la persona que estás llamado a ser. Además de las pruebas, también está la manera en que Dios te guía a través de las personas que coloca en tu vida. ¿Alguna vez has notado cómo, en los momentos más críticos, alguien aparece con una palabra de aliento, una acción generosa, o simplemente con una presencia que te da paz? Estas personas no llegan a tu vida por coincidencia. Dios actúa a través de ellas, utilizándolas como instrumentos para tocar tu corazón, para llevarte consuelo y guía cuando más lo necesitas. Quizás piensas que esa conversación que cambió tu perspectiva fue casual, pero ¿y si fue Dios quien preparó ese encuentro? Otra forma en que Dios actúa en ti es en tus propias decisiones. Si bien Él te otorga el libre albedrío, también te da el discernimiento para hacer elecciones que te acerquen a su voluntad. En muchas ocasiones sentimos un impulso hacia algo que no podemos explicar. Una inquietud por cambiar de rumbo, una sensación de que debemos actuar de cierta manera, incluso si no tiene sentido en el momento. Esa
intuición, podría ser la forma en que Dios te está dirigiendo hacia el camino correcto. Sin embargo, para poder escucharlo, es necesario estar en comunión con Él, en oración y reflexión constante, para que tu corazón esté afinado a su voz. Dios también actúa a través del tiempo. Nos cuesta entenderlo porque estamos acostumbrados a una vida rápida, donde todo sucede al instante, pero Dios no se rige por los plazos humanos. Su obra en ti es un proceso continuo, muchas veces largo, que requiere paciencia. ¿Cuántas veces has orado por algo que parece no llegar nunca? ¿Te has desanimado por la aparente falta de respuesta? La realidad es que Dios trabaja en su tiempo perfecto, y lo que ahora parece una demora, más adelante se revelará como el momento preciso. Es posible que Dios esté preparando tu corazón para algo más grande de lo que imaginas, pero necesita que seas moldeado antes de recibirlo. ¿Estás dispuesto a esperar y confiar en que su obra es perfecta, aunque no entiendas los tiempos? Porque esa es una de las grandes enseñanzas de la vida espiritual. Confiar en que Dios está actuando, incluso cuando no ves resultados inmediatos. Dios actúa también en tus deseos más profundos, aquellos anhelos que a veces ni siquiera has expresado en palabras. Él conoce tu corazón mejor que nadie y trabaja en ti para cumplir no solo lo que quieres, sino lo que es mejor para ti. Sin embargo, esto requiere rendición. ¿Estás dispuesto a dejar en sus manos esos deseos, confiando en que Él sabe lo que es mejor, incluso cuando lo que tienes en mente parece lo más lógico? Este acto de entrega es uno de los más difíciles, pero también uno de los más transformadores. Finalmente, la forma más profunda en que Dios actúa en ti es a través de tu relación con Él. Más allá de las pruebas, las personas, las decisiones y el tiempo, Dios te invita a una comunión íntima con Él. En esta relación, Él te habla, te consuela, te guía y sobre todo, te transforma. Cuando abres tu corazón a Dios, permites que su amor te moldee desde el interior. Este es un proceso continuo, donde cada día, cada oración, cada acto de fe, es una oportunidad para que Dios actúe en ti, transformándote en la persona que Él ha soñado que seas. Entonces, puedes ver cómo Dios está actuando en tu vida en este mismo instante. Puedes percibir su mano guiándote, incluso en los momentos más oscuros. Su obra es constante, su amor es inmutable, y aunque a veces no lo sientas, Él está ahí, actuando en ti. Todo lo que necesitas es abrir los ojos de la fe y permitir que su acción divina te transforme desde el interior. Cuentan que en un pequeño pueblo rodeado de montañas vivía un hombre llamado Mateo. Era un hombre sencillo, dedicado a su trabajo en el campo y a su familia. Aunque Mateo no era particularmente religioso, siempre había creído en Dios, aunque más por tradición que por verdadera fe. Su vida había transcurrido sin mayores sobresaltos hasta que de repente todo comenzó a cambiar. Un día, cuando regresaba de la jornada en el campo, Mateo fue sorprendido por una tormenta feroz. Los cielos, que hasta hace unas horas eran claros, se habían oscurecido de manera inquietante. Los vientos arreciaban y los truenos hacían vibrar la tierra bajo sus pies. Mientras apresuraba el paso para llegar a su casa, una rama pesada cayó sobre él, aplastando su pierna y dejándolo atrapado. Mateo, herido y solo, gritaba pidiendo ayuda, pero su voz se ahogaba entre el rugido de la tormenta. En ese momento de desesperación, por primera vez en muchos años, se dirigió a Dios. «Si realmente existes», murmuró con un hilo de voz, «si verdaderamente estás ahí, por favor, ayúdame. No puedo hacerlo solo». Mientras hablaba, algo en su interior cambió.
Mateo, aunque seguía atrapado, sintió una calma inesperada, una sensación de que, a pesar de las circunstancias, no estaba solo. La tormenta seguía rugiendo, pero en medio de todo ese caos había una paz que no podía explicar. Pasaron unas horas antes de que un grupo de vecinos lo encontrara. Lo llevaron al médico del pueblo y aunque las heridas eran graves, le dijeron que se recuperaría. Mateo, agradecido por haber sobrevivido, no pudo dejar de pensar en lo que había sentido mientras estaba atrapado bajo la tormenta. Esa paz inexplicable, esa certeza de que no estaba solo, lo había marcado profundamente. ¿Acaso había sido Dios actuando en él? ¿Había escuchado su oración desesperada? Estas preguntas comenzaron a rondar en su mente. A partir de ese día, la vida de Mateo no volvió a ser la misma. Aunque seguía trabajando en el campo, algo en su corazón había despertado. Comenzó a prestar más atención a los pequeños detalles de la vida, a las cosas que antes pasaban desapercibidas. Notaba cómo, después de la tormenta, los cultivos crecían más verdes y fuertes que antes, como si la misma adversidad los hubiera hecho más resistentes. Lo mismo comenzó a sentir en su propia vida. Las dificultades que había enfrentado no lo habían destruido, al contrario, lo habían fortalecido. Pero no entendía por qué, hasta que un día, mientras caminaba por el bosque, tuvo una revelación. Ese día se encontraba observando el cielo, agradecido de que el sol brillaba nuevamente después de días de lluvia. Fue entonces cuando recordó algo que había leído alguna vez. El alfarero moldea el barro con sus manos, pero para que la vasija tenga la forma perfecta, debe pasar por el fuego. Mateo entendió en ese momento que su vida no era diferente. Las dificultades, las tormentas y los momentos de dolor no eran castigos, sino el proceso necesario para moldearlo y fortalecerlo. Dios estaba actuando en él, no solo en los momentos de calma, sino también en medio de las pruebas. La paz que había sentido mientras estaba atrapado bajo la tormenta no era más que la confirmación de que Dios estaba con él, aún en las circunstancias más difíciles. El tiempo pasó, y Mateo, aunque físicamente recuperado, no dejó de reflexionar sobre esa experiencia. Comenzó a darse cuenta de que Dios no solo había actuado en ese momento de desesperación, sino que lo había estado haciendo durante toda su vida, aunque él no lo hubiera notado antes. Cada vez que su cosecha parecía perdida y de alguna manera salía adelante, cada vez que una situación complicada encontraba solución, había sido Dios actuando en silencio. Una tarde, mientras trabajaba en el campo, Mateo tuvo una conversación con su hijo mayor, Tomás. El joven, preocupado por el futuro, le preguntó si creía que Dios realmente estaba presente en sus vidas, si de verdad podían confiar en él. Mateo, recordando su propia experiencia, le contó lo que había vivido aquel día de la tormenta. Dios siempre está con nosotros, hijo, le dijo con una mirada llena de sabiduría que antes no poseía. No siempre lo sentimos, no siempre lo vemos, pero Él actúa de maneras que a veces no entendemos en el momento. Mira los cultivos, mira cómo después de las peores tormentas, las plantas crecen más fuertes. Lo mismo pasa con nosotros. A veces las pruebas son necesarias para que podamos crecer, para que nuestra fe se fortalezca. Tomás lo miró en silencio, reflexionando sobre las palabras de su padre. Aunque aún tenía dudas, algo en esa conversación resonó profundamente en él. Esa noche, cuando se retiró a su habitación, antes de dormir, por primera vez en mucho tiempo, Tomás hizo una oración sencilla. No pidió nada en particular, simplemente agradeció por el día, por su familia y por la oportunidad de vivir una vida en la que, aunque no siempre entendiera todo, podía confiar en que Dios estaba obrando en su vida.
Los años pasaron y Mateo, ya anciano, continuó viviendo con esa fe serena que había descubierto en su juventud. Nunca volvió a tener una experiencia tan dramática como aquella vez bajo la tormenta, pero no la necesitó. Aprendió a ver la mano de Dios en lo cotidiano, en la sonrisa de su nieta, en el sol que calentaba la tierra, en los momentos de paz y en los desafíos. Comprendió que Dios actuaba en él, no solo en los grandes momentos de su vida, sino en cada pequeño detalle, en cada decisión y en cada oportunidad de crecer. Y así, en su lecho de muerte, rodeado de su familia, Mateo les habló con la misma calma con la que había vivido los últimos años de su vida. Dios ha estado con nosotros siempre, dijo con una sonrisa. Actúa en lo que vemos y en lo que no vemos, en lo que entendemos y en lo que no entendemos. Solo necesitamos tener el corazón abierto para reconocerlo. Y con esa última reflexión, Mateo cerró los ojos, sabiendo que había vivido su vida con la certeza de que Dios había actuado en él de formas silenciosas pero poderosas. La historia de Mateo fue contada en el pueblo por generaciones, no porque fuera extraordinaria, sino precisamente porque era común. Todos podían verse reflejados en ella. Todos, en algún momento, habían experimentado una tormenta en sus vidas y habían sentido esa paz inexplicable, ese consuelo que solo podía venir de Dios. La historia de Mateo les recordaba que no era necesario vivir grandes milagros para saber que Dios actuaba en ellos. Su obra estaba en cada instante, en cada detalle, transformándolos desde lo más profundo, como lo había hecho con Mateo, hasta el último de sus días. Mateo representa a cada uno de nosotros en esta travesía de fe. Pasó gran parte de su vida sin preguntarse si Dios estaba realmente presente, sin detenerse a pensar si lo que vivía era parte de un plan divino. Era un hombre sencillo, con preocupaciones diarias como muchos de nosotros. No obstante, cuando la tormenta lo puso frente a la fragilidad de su propia vida, su corazón se abrió a la posibilidad de que Dios estuviera obrando en él. Este es el primer paso esencial en nuestra reflexión. Necesitamos estar dispuestos a abrir nuestro corazón y nuestra mente a la presencia de Dios, incluso cuando nuestras circunstancias no parecen señalar su acción. La paz que Mateo experimentó mientras estaba atrapado bajo la tormenta es una de las manifestaciones más claras de la acción de Dios en nuestras vidas. No siempre se trata de que Dios nos saque inmediatamente de nuestros problemas, sino de que nos dé la fortaleza y la paz necesarias para atravesarlos. Es aquí donde muchos de nosotros nos sentimos desconcertados. Nos preguntamos por qué, si Dios está presente, no elimina las dificultades de nuestra vida. Pero esta reflexión nos lleva a comprender que la verdadera acción de Dios no siempre está en cambiar las circunstancias externas, sino en transformarnos a nosotros desde dentro. Dios actúa en nosotros como un alfarero que moldea con paciencia. Cada reto, cada dolor y cada situación difícil que enfrentamos es como el fuego que endurece la vasija de barro, dándole su forma final. No es un proceso rápido ni sencillo. Al igual que Mateo, muchas veces no entendemos el propósito detrás de nuestras pruebas hasta que hemos pasado por ellas y miramos hacia atrás. Y es que la obra de Dios en nuestras vidas no es instantánea, es continua y muchas veces solo es visible a largo plazo. A medida que avanzamos en nuestra vida, vamos descubriendo cómo cada situación, incluso aquellas que parecían injustas o dolorosas, tuvieron un propósito que nos ayudó a crecer.
Otro aspecto fundamental de esta reflexión es cómo Dios se manifiesta a través de las personas. Mateo fue rescatado por sus vecinos, quienes no llegaron por casualidad. Del mismo modo, Dios usa a las personas que pone en nuestro camino para actuar en nuestra vida, para guiarnos, apoyarnos y, en algunos casos, transformarnos. Esto nos lleva a reconsiderar cuántas veces hemos recibido ayuda o consejo de alguien y lo hemos considerado como algo meramente fortuito. Sin embargo, cuando comenzamos a ver nuestra vida con los ojos de la fe, entendemos que estas coincidencias no son más que la mano de Dios interviniendo en nuestras vidas de formas inesperadas. La historia de Mateo nos enseña que Dios actúa incluso en nuestras decisiones más personales. Aunque tenemos libre albedrío, Dios nos da el discernimiento para tomar decisiones que nos acerquen a su voluntad. Esta es una invitación constante a escuchar la voz interior que nos guía hacia el bien, hacia lo correcto, incluso cuando el camino parece incierto o difícil. A veces, esa guía se manifiesta como una inquietud que no podemos explicar, como un impulso a cambiar de rumbo o a actuar de una manera diferente. Esa voz interior, cuando estamos en comunión con Dios, es una manifestación clara de su acción en nosotros. Es importante señalar que la obra de Dios en nosotros no siempre es inmediata, sino que se despliega a lo largo del tiempo. La paciencia, como lo vio Mateo, es esencial para entender cómo Dios actúa. En un mundo donde todo parece moverse a gran velocidad, donde las respuestas son esperadas de manera instantánea, es fácil desesperarse cuando nuestras oraciones no son respondidas de inmediato. Pero el relato de Mateo nos invita a confiar en los tiempos de Dios, a entender que su obra en nosotros es perfecta y que lo que ahora parece una demora, más adelante se revelará como el tiempo adecuado. Dios actúa en su propio tiempo y parte de nuestra fe consiste en aprender a esperar con confianza y esperanza. Finalmente, esta reflexión no estaría completa sin mencionar el aspecto más profundo de la obra de Dios en nosotros, su deseo constante de tener una relación íntima con cada uno de nosotros. Dios no es un ser distante que actúa desde lo alto sin involucrarse en nuestra vida diaria. Muy por el contrario, desea estar cerca de nosotros, acompañándonos en cada paso del camino. A través de la oración, de la meditación y de la búsqueda constante de su presencia, podemos permitir que Dios actúe de manera aún más poderosa en nuestra vida. Es en esa relación personal con Dios donde encontramos la mayor transformación. Mateo, al final de su vida, comprendió esta verdad. Había pasado por tormentas, tanto físicas como espirituales, y en cada una de ellas había sentido la mano de Dios guiándolo, fortaleciendo su fe y moldeando su carácter. No necesitaba más pruebas ni milagros grandiosos, porque había aprendido a ver la acción de Dios en lo cotidiano, en los detalles más pequeños y en las situaciones más ordinarias de su vida. Y así es como Dios actúa en ti, en mí y en todos aquellos que abrimos nuestro corazón a su obra. A veces será a través de una tormenta, otras veces en la quietud de un amanecer, en la sonrisa de un ser querido o en la paz que sentimos en medio de las dificultades. Dios está actuando, incluso cuando no lo vemos, y su obra en nosotros es perfecta, aunque muchas veces solo podamos apreciarla plenamente cuando miramos hacia atrás. Esta reflexión nos invita a no esperar solo los grandes milagros o intervenciones visibles de Dios, sino a reconocer su obra constante, silenciosa pero poderosa, en cada rincón de nuestra vida. Dios actúa en ti en este mismo momento, en tu lucha, en tus dudas, en tus decisiones y en cada paso que das. ¿Estás dispuesto a ver su obra, a confiar en su proceso y a permitir que te moldee según su voluntad? Si lo haces, como Mateo,
descubrirás que no hay tormenta que pueda destruir lo que Dios está construyendo en ti. Dios amado, en este momento me acerco a ti con un corazón humilde y dispuesto, reconociendo que muchas veces no entiendo tus caminos, pero confiando plenamente en que siempre estás obrando en mi vida. Señor, te doy gracias porque sé que, aunque no siempre lo vea, estás actuando en cada circunstancia, en cada prueba, en cada decisión que enfrento. Te alabo porque tu plan para mí es perfecto, incluso cuando mi mente limitada no puede comprenderlo. Padre Celestial, en esta oración quiero entregarte cada parte de mi ser. Reconozco que muchas veces me siento atrapado en mis propios miedos, dudas y preocupaciones, pero hoy quiero rendir todo eso a tus pies. Te pido que me des ojos de fe para ver tu mano moviéndose en mi vida, aun cuando las circunstancias sean difíciles. Que pueda reconocer que tú estás conmigo en cada paso, en cada desafío, en cada momento de dolor y alegría. Señor, ayúdame a confiar en que tus tiempos son perfectos, incluso cuando me parece que todo se retrasa o no sale como espero. Sé que tu obra en mí no es instantánea, sino un proceso continuo, y te pido la paciencia para esperar en ti con una confianza firme e inquebrantable. Dios misericordioso, te pido que me moldees según tu voluntad. Como el alfarero que trabaja con el barro, toma mi vida en tus manos y quita de mí todo lo que no es de tu agrado. Aunque sé que este proceso puede ser doloroso, confío en que lo haces porque me amas y deseas lo mejor para mí. Ayúdame a recordar que las pruebas no son castigos, sino oportunidades para que mi carácter sea refinado, para que mi fe se fortalezca y para que mi corazón se acerque más a ti. Dame la fortaleza para enfrentar cada desafío con valentía, sabiendo que no camino solo, sino que tu Espíritu Santo está conmigo, guiándome y sosteniéndome en cada paso. Señor, también quiero agradecerte por las personas que has puesto en mi camino. Reconozco que a menudo tu obra se manifiesta a través de aquellos que me rodean, en una palabra de aliento, en un gesto de amor, en una mano amiga que me ayuda cuando más lo necesito. Ayúdame a valorar esas conexiones, a verlas como un reflejo de tu amor y cuidado hacia mí. Y del mismo modo, te pido que me uses a mí también como un instrumento de tu amor para los demás. Que pueda ser luz en la vida de aquellos que atraviesan momentos difíciles, que pueda llevar consuelo a los que sufren y que a través de mis acciones otros puedan ver tu amor manifestándose. Dios de toda sabiduría, te pido discernimiento para tomar las decisiones correctas. En un mundo lleno de voces que me confunden, ayúdame a escuchar solo tu voz, esa voz suave pero poderosa que guía mi camino. No permitas que mis miedos o mis deseos egoístas nublen mi juicio, sino que sea tu voluntad la que guíe mis pasos. Que cada decisión que tome sea conforme a tus planes, incluso cuando no lo entienda completamente en el momento. Dame la humildad para aceptar que no siempre tengo las respuestas, pero que en ti puedo encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Te pido también, Señor, que me ayudes a vivir con gratitud, que en lugar de enfocarme en lo que falta o en lo que no ha salido como esperaba, pueda ver las bendiciones que me rodean. Ayúdame a ser consciente de las pequeñas cosas, esos detalles cotidianos donde tú te revelas, el aire que respiro, el calor del sol, el amor de mi familia, la belleza de la creación que me rodea. Que cada día pueda encontrar motivos para agradecerte, sabiendo que todo lo que tengo y todo lo que soy es gracias a tu gracia y misericordia. Finalmente, Dios amado, te pido que me des la gracia de acercarme a ti con un corazón sincero, dispuesto a ser transformado por tu amor. Que mi relación contigo no sea superficial ni basada en circunstancias, sino profunda y constante.
Que cada día sea una oportunidad para conocerte más, para confiar más en ti, para rendir mi vida en tus manos. Y que al final de cada día pueda decir con convicción que he visto tu mano obrando en mí, en lo grande y en lo pequeño, en lo visible y en lo invisible. Señor, sé que estás actuando en mi vida, aunque muchas veces no lo vea o no lo sienta. Dame la fe para seguir adelante, confiando en que tu obra en mí es perfecta y que, pase lo que pase, tu amor nunca falla. Te entrego mi vida, mis planes, mis sueños, y te pido que hagas en mí lo que sea necesario para que tu voluntad se cumpla. Gracias por amarme, por guiarme y por actuar en mí día tras día. En el nombre de Jesús, te lo pido todo. Amén.